La soberanía de México está bajo amenaza. Hoy los intereses del exterior y de una parte de la derecha conservadora buscan que el país se someta frente a los designios de fuerzas extranjeras. Pero las luchas históricas que ha dado nuestra nación nos han enseñado cuáles son los resultados de defender o no la soberanía. A mediados del siglo XIX, pocos años después de consumar nuestra independencia para convertirnos en un país libre, México sufrió una de sus mayores heridas. Por las decisiones de gobernantes entreguistas, incluido Antonio López de Santa Anna, nuestro territorio fue reducido drásticamente frente a Estados Unidos, una pérdida irreparable de casi la mitad de la extensión del país. Para finales de ese siglo, una intervención extranjera de nuevo intentó cambiar el rumbo de México. Los conservadores mexicanos derrotados en la Guerra de Reforma se entregaron a Napoleón III, emperador de Francia. Buscaron imponer un imperio dirigido desde Europa para nuestro país, con Maximiliano de Habsburgo a la cabeza, lo que llevó a uno de los conflictos más sangrientos de la historia mexicana, al enfrentarse el bando del presidente legítimo, Benito Juárez, y al de los imperialistas. Al final, el pueblo de México se impuso, defendió la República y demostró que la soberanía nos pertenece a las y los mexicanos, pero el costo fue de miles de vidas. Décadas después, nuevamente nos vimos obligados a defender nuestros recursos e independencia. Durante el Porfiriato, ricos y poderosos hicieron del país un negocio redondo, al aliarse a las empresas extranjeras que se apropiaron de nuestras riquezas naturales e hicieron grandes ganancias a costa de la explotación del pueblo, al pagar salarios de miseria, lo que llevó a la primera gran revolución del siglo XX, la Revolución Mexicana, la cual inspiró a todos los grandes movimientos obreros y campesinos del mundo. En 1938, México seguía padeciendo las consecuencias de las decisiones de Porfirio Díaz, que había regalado a las grandes empresas extranjeras nuestros recursos. Por ello, el general Lázaro Cárdenas recuperó el petróleo, un recurso que ya era estratégico para el desarrollo de la nación. Pero las corporaciones intentaron imponer una narrativa falsa y mediante los periódicos de la época desacreditaron al gobierno de Cárdenas. Fallaron en su objetivo, pues la historia recuerda ese hecho y a su administración como una de las mejores en la historia del país. El último gran intento de la derecha por entregar la soberanía de México vino durante los años oscuros del periodo neoliberal, que no es otra cosa que el gobierno mexicano al servicio de las empresas extranjeras. El PRIAN, con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, apostó por llevar a la quiebra a las empresas del Estado, para así justificar su venta a precios ridículamente bajos a capitales privados, con el pretexto de que el Estado mexicano es incapaz para administrar los recursos. No solo eso, durante esa etapa se cometió uno de los mayores abusos, pues para evitar que los bancos, pertenecientes a unos cuantos, quebraran, se pidieron créditos con los cuales fueron rescatados y dejaron una deuda que hoy seguimos pagando todas y todos los mexicanos, con un beneficio nulo para el país. Casi al mismo tiempo, ocurrió el error de diciembre, la gran crisis económica que tuvo su origen en las privatizaciones, la corrupción del PRIAN y, por supuesto, el entreguismo al extranjero, pues fue Zedillo quien le dio información privilegiada a las empresas extranjeras para que retiraran su dinero de México antes de la explosión de una burbuja financiera surgida de las altas tasas de interés que el PRI permitió. Fox, Calderón y Peña Nieto continuaron actuando como empleados de las multinacionales, profundizando las privatizaciones con reformas como la energética, la desaparición de paraestatales como Luz y Fuerza del Centro, la colusión con el crimen organizado y la elaboración de proyectos que solo iban a beneficiar a unos pocos, como el aeropuerto de Texcoco o la refinería de Tula. Pero en 2018, tras décadas de lucha, el pueblo de México dijo basta y optó por la mayor defensa de soberanía nacional, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la Cuarta Transformación, bajo la máxima de que por el bien de todos, primero los pobres. El entonces presidente encontró en Claudia Sheinbaum y Clara Brugada aliadas importantes para convertir ese lema en el corazón de Morena e impulsar la recuperación de la dignidad de México con acciones como la contrarreforma energética, la nacionalización del litio, la histórica inversión en infraestructura con proyectos como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y la compra de Deer Park. Pero sobre todo, otorgándole soberanía a cada mexicana y mexicano, al sacar a 13.4 millones de personas de la pobreza. La soberanía de nuevo se ve amenazada desde el exterior por los intereses más siniestros, esos que por dinero son capaces de iniciar guerras, separar familias, asesinar niñas y niños, devastar países completos, destruir democracias y coartar la libertad de los pueblos. Pero México tiene a la mejor presidenta del mundo, la presidenta Claudia Sheinbaum, al movimiento social más grande de América, Morena, y al pueblo más maravilloso del planeta. Por eso en la Cuarta
cuarta transformación llamamos a cada mexicana y mexicano de todos los rincones del país, porque de nuevo debemos ponernos de pie para defendernos, para defender a México, porque sabemos que nuestra fuerza es la unidad y juntas y juntos no hay nadie que nos pueda doblar. La patria no se vende, se ama y se defiende.